buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y todo lo que vais a escuchar aquí es real. Este caso estoy segurísima que más de una se va a sentir como identificada con el mismo porque la herramienta usada para captar a la víctima de este horrible caso, que ya veréis, de la marinera, fue la aplicación Tinder. O sea, así es como entraron en contacto víctima y asesinos. Algo, pues, una aplicación que ha usado millones de personas a lo largo y ancho de este mundo para buscar pareja y que en un principio, pues, piensas que no puede pasar nada malo, ¿no? Que ahí todo el mundo está, pues eso, buscando pareja, ¿no? Que todo el mundo está para lo mismo, pero de vez en cuando, pues en un cesto tan grande, siempre te encuentras, o siempre puede haber, mejor dicho, alguna manzana podrida. Y este es un perfecto ejemplo para ello. A mí, sinceramente, me ha dado miedo este caso, ¿vale? Porque es que vas con toda la buena intención, intentando conocer a alguien para que entre en tu vida, porque estás, pues eso, abierto a conocer a alguien, tienes ganas de iniciar, pues quizás una relación o encontrar a alguien afín a ti y demás. Y resulta que ese alguien no está en esa aplicación por los mismos motivos que se supone que fue creada en un primer momento esa aplicación, sino que está en esa aplicación para algo muchísimo más turbio y quiere que tú formes parte de ello en contra de tu voluntad, obviamente. Bueno, no me voy a enrollar más con el caso, vamos a ir directamente, no sin antes recordaros de que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo, activen la campanita que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo, que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Podimo y variados, que tenéis la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo y los enlaces de compra para mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado, que dentro de poco es el aniversario. ¿Qué más? Así, bueno, simplemente no os olvidéis de darle like y hipear este vídeo, que ayuda muchísimo, no sabéis cuánto. Y bueno, pues ya no me enrollo, vamos a ir directamente con el caso de, no sé cómo denominarlo, es el asesinato de Sidney Luff, pero creo que le voy a dar algo así como los asesinos de Tinder. Aún estoy pensando en el título, pero más o menos va por ahí la cosa. Bien, vamos a conocer a nuestra triste protagonista de este caso, quien fue Sidney Irene Luff, quien nació el 21 de agosto de 1993 en Broken Bow, en Nebraska, Estados Unidos. Era hija de George y Susie Luff y era la mediana de 3 hermanos. Su hermano mayor se llamaba Levi y su hermana pequeña se llamaba Mackenzie. Sidney era lo que se suele denominar como una tomboy. Yo era de esas, por cierto. Le encantaba jugar al aire libre, le encantaba pescar, los deportes de contacto como por ejemplo el baloncesto y el béisbol, y además pues con su padre, con quien se llevaba súper bien, él le enseñó a pescar, también le enseñó a jugar al golf, entonces también pues practicaba el golf, ¿no? Tuvo una infancia súper feliz junto a sus 2 hermanos. Además, se llevaban muy poca edad entre ellos. Ella, como digo, era la mediana, su hermano Levi el mayor y su hermana Mackenzie era la pequeña. Pero claro, se llevan súper poca edad, o sea, vinieron uno detrás de otro enseguida y su infancia pues está llena de fotos alegres, como las que estáis viendo, los que estáis viendo este vídeo en YouTube estáis viendo las fotos de ellos. Pues una infancia completamente feliz, además tenían un montón de primos también, siempre estaban jugando con ellos y tal, y bueno, pues una de esas infancias a recordar, llenas de buenos momentos, ¿no? Pero sí que es verdad que la familia se había tenido que mudar en varias ocasiones debido al trabajo de su padre George, pero finalmente en 2007 llegan a Neligh, espero estar pronunciando bien el nombre de este pueblo, Neligh, en Nebraska. George entra a trabajar como director en el instituto y además su madre Susie también entra a trabajar en este instituto como profesora. Y al mismo tiempo era también el instituto de sus hijos, el cual pues se llamaba el Neligh Oakdale School, ¿no? A finales de los 2000, Sidney recibe un varapallo bastante importante en su vida, y es que desgraciadamente le diagnostican escoliosis, que es una enfermedad de una desviación de la columna,
Además, el timing para ello fue fatal porque estaba en plena adolescencia, así que si ya de por sí la adolescencia es una época difícil en la que estás cargada pues, de inseguridades físicas y personales, ¿no? Porque aún no terminas de encontrarte a ti mismo en varios sentidos, pues que te diagnostiquen esta enfermedad y que aún encima todo esto pues propicie el hecho de que tienes que dejar tu vida de deporte porque tienes una desviación de la columna, ya no puedes, pues debido al dolor y debido a la situación no puedes practicar el deportes como lo hacías antes, tuvo que dejar el baloncesto que estaba en el equipo del instituto y demás y todo eso, pues fue, como digo, un palo bastante gordo para ella en esos momentos, ¿no? Otro evento importante ocurrido durante su adolescencia fue además el tener que confesar, no, pero sí sintió que tenía ella que confesar a su familia y a sus amigos que era lesbiana, era homosexual y ella lo supo desde siempre, lo tuvo muy claro desde un principio, pero siempre lo mantuvo dentro de sí hasta que encontró el momento propicio para verbalizarlo y decirlo a su familia, el salir del armario, como se suele decir, ¿no? Así que, bueno, pues sí que es verdad que sus seres queridos la querían tal y como era, su familia, sus hermanos, sus amigos y amigas más cercanos y demás, pero no hay que olvidar que estamos en un pequeño pueblo en Nebraska, Estados Unidos, y no son precisamente muy abiertos de mente. Además, tengo que decir que su familia eran luteranos, iban a la iglesia y todo eso, entonces, por cojones, por narices, tuvo que haber alguien dentro de su entorno en esa iglesia y tal, que cuando se enteró de que ella era homosexual, pues eso seguramente levantó algún que otro resquemor, porque la gente es muy ignorante en este tipo de lugares, ¿no? Y además es bastante cruel. Esto, pues, ella se ve que encontró, sí, algunas discrepancias con ciertas personas debido pues, a su orientación sexual, y eso le creó estrés que derivó a ansiedad y juntándolo ya con lo del tema de la escoliosis, que no estaba pasando por su mejor momento y demás, pues le entró un cuadro de ansiedad bastante grave, seguido de una depresión diagnosticada. Así que se podría decir que no era un buen momento para Sydney. La depresión es algo que le siguió siempre a lo largo de su corta vida. Y sí que es verdad que la llevaba controlada, pero eso va por oleadas. O sea, hay temporadas en las que estás mejor y luego hay temporadas en las que te vuelves más introspectivo y la depresión pues aflora más. Hay personas que incluso empiezan a experimentar pensamientos intrusivos, pues dañándose a sí mismos y demás. Pero lo cierto es que esa mierda siempre está dentro de ti. O sea, siempre está ahí dentro de ti, es como el elefante dentro de la habitación, ¿no? Y bueno, pues ella lo iba controlando y tal, pero como digo, pues había épocas en las que le costaba un poquito más, ¿no? En 2011, con 18 años, se gradúa en el instituto y Sydney decidió no hacer una carrera universitaria, no por nada, sino que no le llamaba a estudiar. Pero eso no significa que ella decidiera mantenerse ociosa, que fuera una nini, como se suele decir, ¿no? Ella lo tenía muy claro, o estudias o trabajas, y entró a trabajar en una ferretería de Lincoln, en Nebraska. Lincoln es una ciudad bastante grande en Nebraska, que estaba además muy cerca de Neligh. Tenía varios pueblos así alrededor más pequeñitos y demás. Neligh pues era uno de ellos. Y con el tiempo, pues por proximidad y también por facilidad y tal y demás, se mudó allí a Lincoln ella sola, se independizó del hogar familiar, ¿no? Aunque como digo, vivía en Lincoln, su red de conocidos seguía en Neligh. La mayor parte de amigos se habían ido a estudiar fuera porque se habían graduado en el instituto y habían entrado en universidades y demás, o habían encontrado trabajo en otros lugares, en otros pueblos o en otro lugar también de Lincoln, más apartado de donde estaba ella, por ejemplo. Así que ella en un momento dado empezó a sentirse muy sola, ¿no? Y coincidió que en 2016 entró a trabajar en esta ferretería. No os imaginéis la típica ferretería de pueblo, o sea, era una ferretería bastante grande, o sea, una cadena de ferreterías, ¿vale? Y bueno, pues en 2016 entró a trabajar otro chico a la ferretería y pues la situación de este chico era bastante
particular, era bastante jodida, era una persona sin hogar. Así que Sydney le ofreció vivir con ella en su apartamento. Era como una especie de qui pro quo, ¿no? En plan de, sé que tú necesitas una mano porque estás empezando, acabas de entrar a trabajar, aún no tienes un sitio de alquiler, estás viviendo pues en tu coche prácticamente, o sea, eres un sin techo. Entonces yo te echo una mano, te ofrezco un hogar donde vivir y demás, y así me haces compañía, porque yo es que me siento muy sola. Básicamente pues era eso. Y lo curioso es que funcionó bastante bien, o sea, congeniaron a la perfección, se hicieron súper amigos, sus amigos, los otros compañeros de la tienda de Sydney, le aconsejaron que no lo hiciera, o sea, no metas a un extraño en tu casa, ¿vale? Que es nuestro nuevo compañero de trabajo, pero no deja de ser un extraño, lo estás metiendo en tu casa. Yo, por ejemplo, no lo habría hecho, ya te lo digo, pero ella pensó pues que todo el mundo necesita una mano en algún momento dado de su vida y ella dijo que, pues, sí podía hacerlo, ¿por qué no prestarle una mano? Mencionar que ella también tenía un gatito, ¿vale? Tenía su gato de toda la vida y estaban los tres ahí, requete bien en la casita de Sydney, ¿no? Para finales de 2017 la depresión en Sydney estaba pasando por uno de sus peores momentos, estaba cerrándose en sí misma, estaba teniendo pensamientos intrusivos y su familia, a la que seguía muy unida, aunque estaba pues en otro pueblo, decidió organizar una cita con un psiquiatra contemplando la posibilidad de iniciar un tratamiento con antidepresivos, ¿no? Porque se temían que hiciera alguna tontería que se dañara a sí misma o algo incluso peor, ¿no? Al mismo tiempo, y viendo que el tema amoroso en Lincoln, que no terminaba de abrirse del todo, y en Nilay estaba completamente a cero, decidió descargarse Tinder, que yo me imagino que se lo aconsejaron algunos compañeros o algunos amigos suyos, ¿no? Y así que decidió probar suerte pues en esta aplicación. Ya os digo que maldita la hora para los eventos que voy a narrar a continuación, porque en esta aplicación es como dio un match con una chavala de su misma edad, de 24 años, eso decía ella, llamada Audrey de Nebraska, que además pues tenían varias cosas en común, como el deporte y la hierba de la risa. Así que a Sydney pues le gustaba fumar hierba mágica de vez en cuando y empezaron a congeniar bastante bien. Audrey realmente era una crack en los deportes, había ganado varios premios estatales en atletismo y entró en la Universidad de Iowa con una beca completa en este deporte. Literalmente era una crack. Lo cierto es que congeniaron a la perfección. Aparte del deporte y la María, pues tenían también muchas cosas en común, como la música, el cine, hablaban mucho de pelis. ¿Sabéis esa sensación cuando conoces a alguien por primera vez y hablas con esa persona de seguido y pasáis horas y horas hablando y el tiempo pasa volando, que no te das ni cuenta? O sea, me encanta esa sensación. La mía se marchó en 2011, pero me encanta esa sensación, ya os digo. Pues bueno, como digo, congeniaron a la perfección, se estuvieron escribiendo de manera compulsiva y no dejaban de hablar. Y decidieron quedar para conocerse, es el siguiente paso en este tipo de aplicaciones, para conocerse en persona, ¿no? Así que Sydney sí que en un primer momento se mostró insegura, ya que cuando estaban organizando la quedada, pues Sydney le preguntó a Audrey si iban a quedar solas, ¿no? Ellas dos solas en plan cita. Que teniendo en cuenta que estamos hablando de Tinder, pues es una aplicación de ligoteo. Yo diría que el quedar solo sin acompañantes ya está implícito cuando pues se acuerda una cita, ¿no? Pues ella se notaba que era bastante novata en esto y bueno, la otra le dijo pues que sí, lógicamente iban a quedar solas, que eso era una cita, ¿no? Lo que sí hizo Sydney, fue comentarle a su mejor amiga, Brooklyn, y le pasó el perfil de Audrey y le comentó que había ligado por Tinder con ella, le enseñó el perfil y le dijo, mira, es esta chica tal, que es súper guapa, no sé qué, que tenemos un montón de cosas en común, y le pasó el perfil.
menciono esto varias veces para que os quede aquí en la sesera, porque será bastante relevante luego, ¿no? Y claro, Brooklyn como amiga pues se alegró un montón. Me alegro un montón, espero que tu cita vaya bien, estaba muy ilusionada por ella y tal, ¿no? Así que con todo esto nos trasladamos a la madrugada del 14 de noviembre. Sydney regresa tras su cita con Audrey y decide contarle todo a su amiga Brooklyn. O sea, estaba deseando llegar a casa para contarle todo. Y le comenta que ella fue al pueblo donde vive Audrey, que era Wilbert, está a unos 45 minutos de distancia. Yo os digo, todos este tipo de pueblos están alrededor de la ciudad de Lincoln, ¿vale? El de ella, Neeley, y el pueblo de Audrey, Wilbert también, ¿vale? Pues ella le contó que estuvieron en casa de Audrey, en su sótano, que lo tenían así habilitado en plan guay, ¿no? Escuchando música y fumando hierba de la risa, como he dicho antes, y luego se fueron a dar una vuelta con el coche y en el coche pues dentro se enrollaron. No se enrollaron del todo, pero sí que se besaron en plan apasionadas y se magrearon así un poquito y tal. Y después pues... nada, después terminó la cita y decidieron quedar para el día siguiente. Sydney, claro, se tuvo que ir porque al día siguiente tenía que currar por la mañana en la ferretería, pero sí que decidieron acordar otra cita para el día siguiente. Claro, ya os podréis imaginar que después de esta cita, de lo que acabo de contar, Sydney estaba en una puta nube. O sea, sus pies no tocaban el suelo. Estaba enchochadísima. Tenía una alegría, tenía una ilusión de por fin he conocido a alguien afín a mí, con unos gustos muy afines a mí, que podemos pasarnos horas y horas hablando y compartiendo, que aún encima me gusta físicamente, hay esa atracción física y aún encima es mutua. O sea, estaba pues eso, en una puta nube, es que nunca mejor dicho, ¿no? Estaba súper enchochada. O sea, esa mañana, antes de irse a trabajar, cuando se dio esa ducha mañanera, seguramente cantó en la ducha y todo, ¿me entendéis? Estaba que no cabía en sí. Vamos, confianza y no sé, y esperanza restablecida al over 9000, ¿vale? Así que estaba genial. Pero bueno, al día siguiente, por la mañana, pues como digo, tenía que trabajar. Ella estuvo todo el turno dando por saco a sus compañeras, diciéndoles pues cómo había ido su cita, contándole todas las cosas a sus compañeras y tal, y ellas también se ilusionaron mucho por ellas. Ella decía que el turno se le estaba haciendo eterno porque tenía unas ganas tremendas de ver a Audrey, y cuando estás haciendo algo, pues trabajando y demás, y tienes ganas de salir porque luego pues tienes algo importante o algo excitante para hacer y demás, las horas se te pasan súper lentas. Es así de cruel la vida, ¿no? Y entonces no veía el final del turno para volver a quedar con Audrey, ¿no? Le comenta a otra compañera de la ferretería el tema de la cita y ella se lo iba contando a todos realmente porque estaba muy, muy ilusionada, ¿no? Y bueno, pues llegan las 6:30 de la tarde, es el final de turno de Sydney en la ferretería, y entonces va con su coche hacia su casa para prepararse porque Audrey tenía que ir rápido. Audrey la pasaría a buscar a las 7 de la tarde, la tenía que recoger en su coche. Antes de que llegara Audrey a recogerla, ella puso un post en Snapchat y una foto suya que salía súper feliz. De nuevo, los que estáis viendo este vídeo en YouTube la estáis viendo ahora. Y en el pie de la foto ponía lista para mi cita. O sea, estaba ilusionadísima, ¿no? Y al mismo tiempo también le mandó un mensaje de WhatsApp a Brooklyn, su mejor amiga, diciéndole que estaba esperando a Audrey, que venía a recogerla a las 7, que tenía muchas ganas. Y esa fue la última noticia que nadie tuvo de la pobre Sydney. Tanto en redes sociales como en mensaje. Nada. A partir de ahí, la pista de Sydney para sus conocidos y seres queridos se evaporó. Saltamos al día siguiente, que es jueves 16 de noviembre. Sydney, como todos los días, tenía que presentarse en su lugar de trabajo, en la ferretería, y saltan todas las alarmas entre su jefe y sus compañeros
cuando por primera vez, desde que entró Sydney a trabajar en esa ferretería, ella no se presenta a su puesto de trabajo, a su turno, ¿no? Tampoco contesta al móvil, el móvil sale como apagado, los mensajes no le llegan, ella nunca había hecho esto, jamás, era una persona súper responsable y desde el trabajo ya se temen que algo malo ha pasado, así que avisan a la familia de Sydney. Tenían sus datos, además. Y viendo, pues eso, que no se pueden poner en contacto su familia cuando recibe la noticia, intentan por su parte ponerse en contacto con ella, ven que no pueden conseguirlo y tal, así que deciden ir directamente a la comisaría para denunciar su desaparición. Tal cual, así. Afortunadamente la policía se pone las pilas en un primer momento. Me extraña. Sí que es verdad que es 2017, o sea, ya tiene mucha más conciencia social con este tipo de cosas, ¿no? Pero me extraña que siendo una persona adulta de 25 años, 24 o 25 años, que le digan, a ver, si tuvo una cita, a lo mejor se ha quedado a dormir en casa de la otra persona, está dormida y no se ha dado cuenta del teléfono. Tened en cuenta que esto ya no era por la mañana, ¿vale? O sea, su turno había ido avanzando, lo habían intentado durante todo el día, ya era por la noche y ella no había dado señales de vida, ni había encendido su móvil ni nada. La policía se lo tomó en serio desde el primer momento en el que la familia puso un pie en esa comisaría, ¿no? Pero, bueno, pues eso, se ponen las pilas desde un primer momento y solicitan la triangulación de la última señal del móvil de Sydney, es el primer movimiento que hacen, y también consiguen hablar con su casero del apartamento de Sydney para poder entrar en su piso, porque la familia no había podido acceder. El coche de Sydney estaba en la entrada, repararon en ello, pero recordad que en teoría era Audrey la que tenía que pasarla a buscar a su casa, o sea que ella no tenía por qué haber cogido el coche por ningún motivo, ¿no? Pero bueno, nada más entrar en su casa, vieron su bolso y sus gafas de vista. Súper raro. Ella no salía de casa sin sus gafas y sin su bolso, pero bueno, pues es raro de cojones. Bueno, ni ella ni nadie. Yo tampoco salgo de casa sin mi bolso. Bueno, si voy a la panadería, sí, porque está aquí abajo, a la farmacia que está enfrente, ¿no? Pero ya me entendéis. El gato. Recuerdo que ella tenía un gato al que quería mucho. El pobre estaba sin comida. Y se le veía bastante desesperado porque cuando accedieron al piso, el pobre estaba ahí maullando y diciendo, me tenéis abandonado, echadme algo de comer. Y ella, pues claro, su familia dijo, ella nunca jamás dejaría a su gato sin darle de comer, o sea, sin dejándole el plato vacío durante todo el santo día. Jamás lo había hecho, ¿no? Pues cuando la policía recibió la información del último posicionamiento de su móvil, porque como digo fue lo primero que hicieron para triangular su móvil, lo vieron en Wilber, que era el pueblo de donde estaba viviendo Audrey, su cita. Y además la posicionaba allí sobre las 8 de la tarde del 16 de noviembre, que era el día en el que tenía la cita, la segunda cita. Su amiga Brooklyn le dio toda la información sobre esta cita con Audrey, pero fue mucho más allá. La colega, o sea, Brooklyn, se descargó la aplicación de Tinder, se creó un perfil falso, un perfil llamativo, ¿no? Y estuvo horas y horas revisando la aplicación, buscando todas las Audreys que pudiera encontrar, ¿vale? Hasta que por fin dio con el perfil de Audrey que Sydney le había enseñado, tenía la foto de este perfil, y hizo un match con ella, ¿vale? Era la misma Audrey de Wilber. Juntas empezaron a hablar, Brooklyn le tiraba la caña a ver si picaba hasta que le pidió el número de teléfono para poder seguir hablando por ahí, ¿no? Y consiguió su número de teléfono. Con esta nueva información, Brooklyn se plantó en la comisaría y les dio los datos del teléfono de Audrey para que también lo pudieran revisar por si acaso, ¿no? El 19 de noviembre, 3 días tras la desaparición de Sydney, la policía hace un descubrimiento y es que con la información que le transmitió Brooklyn, el tema del teléfono, la amiga descubrieron que la dueña de ese número no era la misma. O sea, no se llamaba Audrey, no correspondía a una tal Audrey, sino que correspondía a una tal Bailey Boswell.
Descubren también que esta tal Bailey Boswell vive a escasos metros de la última torre que registró el teléfono de Sydney y en lugar de pedir una orden de registro, porque aún no tenían las cosas muy claras realmente, se presentan en el apartamento de esta tal Audrey / Bailey y se ponen a tocar la puerta. Policía, abran la puerta, policía. Pues bueno, llevan un rato tocando la puerta en el apartamento de Audrey / Bailey y el casero los escucha desde la parte de arriba. Era un piso alquilado. El casero vivía en el mismo edificio y baja de su piso y empieza a decirles que, bueno, pues ya era hora de que vinieran, que llevaba ya 2 o 3 días llamando a la policía porque hay un olor nauseabundo que sale del sótano, que se ha filtrado por los respiraderos y los vecinos de arriba están desquiciados porque les está llegando esta peste, ya no sabe qué hacer y que cree que la culpable es Audrey. Él sabía que se llamaba Bailey realmente, la culpable es Bailey porque es la que usa el sótano, ¿no? Claro, imaginaos la cara de los policías que estaban así en la puerta, en plan, y ven al casero diciéndoles eso. Llevo días llamándoos, hay una peste tremenda, mis vecinos me la están liando, tal. Imaginaos la cara de los policías. Claro, los agentes enseguida le piden al casero que abran la puerta y cuando entran tienen un ventilador que está situado en el suelo, un ventilador de estos bastante grandes, está enchufado, apuntado hacia la sala, hacia las paredes y demás, y todas las paredes han sido limpiadas a conciencia con lejía. O sea, el piso huele a lejía, aunque está el ventilador puesto, huele muy fuerte a lejía y todas las paredes han sido requete limpiadas con lejía. Mal asunto, ya os podéis imaginar, pero sí que es verdad que no hay ni rastro ni de Audrey / Bailey, ni de Sydney en ese apartamento. La policía consiguió una orden de registro del apartamento para buscar con más ahínco, pero no encontraron nada de interés y eso que incluso levantaron los tablones del suelo por si acaso. Lo que sí hallaron fue la verdadera identidad y vida de Audrey / Bailey. Como he dicho, para empezar no se llamaba Audrey, se llamaba Bailey Boswell y resulta que su padre fue asesinado cuando ella era tan solo un bebé de unos 2 años. Sí que era verdad el tema de que había conseguido una beca de atletismo para la Universidad de Iowa porque era una crack en atletismo, pero lo cierto es que nunca aprovechó esta beca porque se hizo adicta a las drogas y la detuvieron en varias ocasiones por temas de posesión. Había estado casada con un maltratador con quien tenía una hija en común, pero la custodia de la niña no la tenía ella por todos estos problemas con las drogas y antecedentes con las drogas, así que la niña estaba al cuidado de su propia madre, ¿no? Y el marido de esta, que a su vez era el padrastro de Bailey. Mirad el cuadro de vida tan dispar que tenía Bailey y comparadlo con lo que le contó a la pobre Sydney cuando la conoció por Tinder. Es que flipad. Bueno, Bailey era originaria de Iowa, pero se mudó a Nebraska para dejar atrás su vida de miseria, en teoría, y distanciarse de la gentuza con la que se relacionaba. Recién estacionada en Nebraska, se abrió un perfil en Backpage. Esto es una web que hoy en día no existe, pero era una web básicamente de prostitución. Mujeres que ofrecían sus servicios y usuarios de la web que contrataban dichos servicios. Ella se creó un perfil en dicha web donde, y cito textualmente, buscaba un sugar daddy. Y es justo en este punto de la historia donde hace aparición la otra pata del banco. Atención. La otra pata para el banco era un hombre de 51 años llamado Aubrey, con B de burro, que no Audrey, como se hacía llamar ella. Aubrey con B de burro, a mí me parece un nombre de tía, pero bueno. Este señor era un madurito que era además el coarrendador del piso junto con Bailey, el piso con olor a lejía,
él también formaba parte del contrato de arrendamiento, ¿vale? En dicho piso junto con Bailey Boswell, ¿vale? Atención al currículum vitae de este pavo porque trae tela. Aubrey Clifton Trail tuvo una infancia difícil. A los 2 años fue maltratado por sus padres antes de que su abuelo se hiciera cargo de él. Solo el tiempo separó a Trail del regreso a la casa de sus padres, donde fue nuevamente maltratado por su padrastro. Creció en la más absoluta pobreza, pasando constantemente de un hogar acogida a un hogar de acogida, a un centro de menores, a otro centro de menores, antes de terminar en la prisión de Tennessee a los 18 años por robo a mano armada en un motel. Y desde entonces siempre estuvo dentro, fuera de prisión por atracos, robos con violencia, hurtos, estafas. Bueno, es más, en el momento de la desaparición de Sidney estaba huido de Kansas, donde le habían condenado a pagar 400.000 lereles por un caso de fraude. Claro, vosotros imaginaos la cara de la policía que se les queda de nuevo cuando, investigando la desaparición de esta chavala de 24 años, se encuentran con un perfil como el de Aubrey, con B de burro, y el de Bailey Boswell. Pues eso, la misma que estáis poniendo ahora. El 28 de noviembre, la policía declara a Bailey Boswell y a Aubrey Clifton como personas de interés dentro de la investigación por la desaparición de Sidney Love. La policía dio una rueda de prensa anunciándolo y tanto Aubrey como Bailey no se les ocurre otra cosa que colgar un vídeo en el perfil de Facebook que la familia de Sidney, los padres y los hermanos, habían creado con motivo de su desaparición. La típica página que se crea para, pues, mover más el tema de redes sociales para ayudar a buscar a su hermana y a su hija. En plan perfil, pues sería un perfil en plan Sidney Love o desaparición de Sidney Love. Pues cogen y postean un vídeo ahí, salían los dos vestidos de negro con chándal, con capucha, con gafas dentro de un coche, asegurando su inocencia en relación con la desaparición de Sidney. Mira, nadie al timón, o sea, ¿a quién se le ocurre, inocente o culpable, el colgar un vídeo semejante en el perfil de Facebook creado por el motivo de la desaparición de una persona? O sea, es que viendo este actuar ya deja ver que estos dos no tenían todos los patitos en fila. O sea, les faltaba un hervor bastante importante. Básicamente en el vídeo salen diciendo que ellos no son los culpables de la desaparición de Sidney. Bailey cuenta lo que supuestamente hicieron en la cita y que la dejó en casa de un amigo y ya no supo más de ella. Y que sienten toda esta situación, que desean lo mejor para ella y para su familia y que le jodan al departamento de policía. O sea, literalmente el vídeo termina con un fuck you. En fin. I guess I just want the family to know that I'm truly sorry and I didn't have anything to do with this, and I hope that Sidney is found very soon. She is a sweet, amazing girl. I don't know. Babe, do you have anything else to say? I hope also that Sidney's found soon. We wish the family the best. We're sorry you're going through this. As far as all this stuff that the police department is putting in the papers, putting on the news, what they're feeding to the media, what they want the media to know, there's nothing I can do about that. There's nothing she can do about that because the police department is going to do what suits them best. Yeah, I know that's coming from a criminal, so, you know, you'll believe what you will as far as the police department is concerned. But as far as I'm concerned, what they're chasing us around like dogs, I wish the family the best. I mean, no disrespect to anyone. I wish Sidney the best. But as far as the police department, fuck you. Yeah.
Tras este mensaje en la página oficial de la desaparición de Sydney, el caso cobró un interés mediático considerable y, claro, la gente empezó a hablar más del mismo. Todo el mundo vertía sus opiniones en las redes sociales y, como os imaginaréis, la inmensa mayoría estaban convencidos de que tanto Bailey como Aubrey eran los culpables de la desaparición de Sydney. Claro, ¿qué pasa? Que Aubrey se empieza a poner muy nervioso, no le gusta lo que está leyendo sobre él en internet y vuelve a grabar otro vídeo, esta vez él en solitario, un vídeo que además dura 11 minutazos, se marca un monólogo de 11 minutos, esta vez sí que es verdad que lo cuelga en su página personal de Facebook, pero lo publica, ¿no? En este vídeo se queja de la supuesta falta de libertad de expresión que tiene. Acabas de grabar 2 vídeos y los has colgado en las redes sociales. ¿De qué supuesta falta de libertad me estás hablando, Aubrey? En fin. Se queja también de los trolls de internet, que lo estaban poniendo verde, y de nuevo de la policía del condado. En fin, no tiene desperdicio. Obviamente no lo puedo poner entero aquí, pero sí, 11 minutos de monólogo. La investigación en este punto había avanzado muchísimo, principalmente porque al tratarse de una desaparición, el FBI había entrado en escena y habían conseguido el metraje de varias cámaras de seguridad y habían podido trazar el camino que tanto Aubrey como Bailey juntos siguieron los 2 días en los que Bailey y Sydney se reunieron. O sea, la primera cita, todo ese día, consiguieron todo el metraje de todo ese día y todo el día por la mañana mientras Sydney estaba trabajando en la ferretería, pues también trazaron el recorrido que Aubrey y Bailey estuvieron haciendo a lo largo de todo ese día. O sea, esto vais a flipar, en serio. El mismo día de la primera cita de las chicas, o sea, que aún no se habían visto, el 14 de noviembre, descubrieron que Bailey y Aubrey se habían hospedado los dos en un hotel de Lincoln a tan solo un par de kilómetros de la casa de Sydney. Si recordáis la primera cita, se supone que Sydney había quedado con Bailey en su casa, que estaba a 45 minutos de distancia en coche, y resulta que ella estaba alojada en un hotel a 1 kilómetro o así de su casa en Lincoln. O sea, no entiendo nada, pero bueno. Pero es que ese mismo día de la desaparición, las cámaras captaron cómo ellos entraban a un Home Depot situado justo al lado de la ferretería donde trabajaba Sydney. Se veían a Aubrey y a Bailey comprando unas cosas que ya, vamos a salir de dudas de que son ellos. Compraron una sierra de mano, lejía, bolsas de basura industriales de capacidad para 115 litros, otra sierra más pequeña, un cúter industrial, cuchillas de recambio para ese cúter industrial. Básicamente se marcaron aquí un Daniel Sancho comprando lo que viene siendo el kit del asesino y el kit de limpieza posasesinato, tal cual. Pero es que voy más allá, porque mirad dónde llega el cinismo de esta gentuza, que a estas alturas Bailey ya sabía dónde trabajaba Sydney. Habían hablado por teléfono y le había comentado que trabajaba en X ferretería y tal. Entonces Aubrey se plantó en esa ferretería. Claro, Aubrey y Sydney no se conocen personalmente. Se plantó en esa ferretería, se cruzaron por esa ferretería y el cabronazo compró allí más lejía que posteriormente utilizaría para eliminar las pruebas y los restos de la propia Sydney en su asesinato. Es que me parece tan cínico. Además que en las grabaciones, que las estás viendo en YouTube, lo comento esto para la gente del podcast, se ve como casi que se cruzan, básicamente pasan uno al lado del otro y él se gira mirando sobre su hombro notando que es ella su próxima víctima. Claro, ella ni le mira
porque no le conoce. Es que es muy fuerte esto, es muy, muy fuerte. Bueno, pues esa misma mañana aún no habían terminado con las compras, no estaban satisfechos y deciden entrar en otra tienda y comprar un triturador de carne, un cortador de hierba y otra sierra plegable, para asegurarse, supongo. Tela marinera. Pasamos al 30 de noviembre, 15 días desde la desaparición de Sydney. Aubrey y Bailey fueron arrestados en Missouri, a 700 kilómetros de Lincoln. Ya habían puesto tierra de por medio, viendo el percal que se les estaba echando encima, pero no los arrestaron por la desaparición de Sydney, sino que en Missouri también estaban buscados por fraude. Así que los vieron y los arrestaron por fraude. Les encontraron en el coche sacos de dormir, botas de montaña y mapas para poder llegar a la frontera con México. Ese mismo día, 30 de noviembre, estando en custodia, el FBI rastrea sus teléfonos y consiguen marcar la posible localización del cuerpo de Sydney. Y sí, digo cuerpo porque el FBI, tras ver todo lo que compraron, el tema de las bolsas industriales, la lejía, las sierras, los trituradores de carne, todo esto, ya estaban bastante seguros de que habían asesinado a Sydney. Seguramente en este punto de la investigación habían avisado a la familia y ya les estaban preparando para lo peor con esta información, así que directamente buscaban un cuerpo, las cosas como son. Pues bueno, 4 días después del arresto de Bailey y de Aubrey, repito, ese 30 de noviembre, pues 4 días después, 4 de diciembre, en Nebraska, en un lago, empiezan a aparecer restos humanos y, como os imaginaréis, pues sí, pertenecen al cuerpo de Sydney. Eran 13 bolsas negras industriales con capacidad de 115 litros. ¿Os suena esto? Sí, ¿verdad? ¿No? Y dentro de las mismas pues estaban los restos descuartizados de la pobre Sydney. Pero no solo hallaron los restos de ella en estas bolsas, sino que estos venían acompañados de cables de electricidad, de esposas, bridas, juguetes sexuales, guantes de látex, o sea, todo este tipo de objetos que seguramente utilizaron y formaron parte de una tortura prolongada hacia la pobre Sydney. Gracias a la triangulación de los móviles de Bailey y de Aubrey, encuentran también el carnet de conducir de Sydney, sus llaves del coche, su funda del móvil y su móvil. Tras la recuperación de los restos mortales de Sydney y de cotejar su identificación, cotejar evidentemente de qué es ella, cotejando su ADN y demás, pues el funeral se celebró el 11 de diciembre. O sea, imaginaos el varapaldo de la familia. Un mes antes estaban buscando ayuda con un psiquiatra por el tema de la depresión de su hija y de su hermana, ¿no? Y estaban hablando con ella para que, hablara con un psiquiatra y viendo la posibilidad de que le recetaran antidepresivos y demás, pues para asegurarse de que iba todo bien. Y menos de un mes después la están enterrando porque unos desgraciados han decidido torturarla, descuartizarla y tirarla a un lago. Es que la vida, tíos, las vueltas que da la vida. Es tremendo. Mientras Aubrey está en la cárcel preventiva a la espera de juicio, no deja de dar versiones y versiones diferentes sobre la muerte de Sydney. Primero clamaba su inocencia, como pues, en los vídeos que subió a internet, que posteó en Facebook. Luego que si se trató de una muerte accidental. Luego que si fue un encuentro sexual entre los tres, que había sido un descuido por una asfixia erótica que la misma Sydney le propuso practicar. O sea, todo esto, claro, la familia estaba al corriente de la investigación y seguramente escuchó todas estas barbaridades. Es que es para echarse las manos a la cabeza con esta gente. Se inventaban 1000 historias y todas estas historias sin pruebas, obviamente. Claro, cuando le mencionaban el tema de la compra sospechosa que realizaron horas antes y el día anterior a la muerte de Sydney,
él decía que no se acordaba de haber realizado esas pruebas y es una de cabrón. Te tenemos fichado en tantos vídeos, en un montón de tiendas. Tenemos tus tickets de compra. Sabemos lo que compraste. ¿Para qué compraste un montón de bolsas industriales de 115 mililitros? ¿Para qué compraste tanta lejía? ¿Para qué compraste un triturador de carne y sierras? ¿Qué ibas a poner? ¿Una carnicería? O sea, es que... Y él, no, yo no me acuerdo de nada. O sea, tampoco se acordaba de haber ido a la ferretería donde trabajaba ella, de haberse cruzado con ella, de haber mirado por encima de su hombro diciendo ¡ey! Esa es mi próxima víctima. Tampoco se acordaba de eso. En fin, damos un salto de 2 meses y entramos en el año 2018. Es el 24 de enero y desde la cárcel Aubrey finalmente se inculpa por el asesinato de Sydney, pero solo se lo adjudica a él. Menciona que Bailey no estaba presente, es inocente y esta era su última declaración desde la cárcel. Pues bueno, llegamos a la primera vista del juicio donde se leen lo que viene siendo todos los cargos y demás. Fue un 11 de junio de 2018 y tanto Aubrey como Bailey fueron acusados de asesinato en primer grado y de deshacerse indebidamente de los restos humanos. Un día después, ambos comparecieron por primera vez ante el tribunal. En julio y agosto, la Fiscalía expresó su intención también de solicitar la pena capital, la pena de muerte, para Boswell, o sea, para Bailey y para Aubrey, ¿no? Quienes, la audacia, se declararon inocentes. A ver, yo quiero imaginar que sus abogados les aconsejaron que se declararan culpables porque si se declaran inocentes, van a juicio, los declaran culpables, tienen la gran posibilidad de que les impongan la pena capital. Pero bueno, la Fiscalía añadió también el cargo de conspiración para cometer un asesinato a la lista de cargos presentados contra ambos. A mí realmente me llama muchísimo la atención que, contemplando la pena de muerte en este caso, ambos acusados se declarasen inocentes con todas las pruebas que tenían en su contra. De nuevo, quiero creer que sus abogados les dieron el consejo de que se declararan culpables y ellos, porque son gilipollas básicamente, son imbéciles, decidieron saltárselo a la torera. Porque si no, no me explico qué puta mierda de defensa es esa, sinceramente. Pero bueno. El juicio se alargó. Tenéis que tener en cuenta que en 2020 estalla lo que viene siendo la pandemia, que por cierto parece que han pasado ya 20 años, fue en 2020, estamos en finales de 2025. ¿Qué está pasando? Porque me parece que pasaron hace 20 años, lo recuerdo como si fuera una niña o algo así cuando pasó. Pues bueno, llega el juicio llegó en 2021, pospandemia, pues precisamente por eso, porque todos los procesos de 2020 se supone que se estaría arrendando para 2020, pero con el tema de la pandemia pues se tuvo que retrasar, ¿no? De hecho, gran parte del juicio fue con mascarillas y todo. En fin. Pues bueno, durante el juicio subieron testigos a declarar y una de ellas fue una tal Ashley Hills, quien era una exnovia de Aubrey. Aunque ella se identificó más bien como una ex miembro de la secta sexual de Aubrey. O sea, flipad, nos metemos ya en rollo secta. Ella explicó que Bailey era la reina bruja en el harén de Aubrey. Él mismo se autodenominaba como, y no estoy bromeando, chicos, el vampiro Sugar Daddy. O sea, el vampiro Sugar Daddy. What the fuck are we talking about? Es que estoy flipando, macho. Al resto de chicas las llamaba como sus brujitas, ¿vale? Pagaba dinero a estas brujitas. A esta testigo en específico, por ejemplo, le pagaba $200 a la semana y llevaba un control explícito al detalle de ella. Le llamaba cada 3 horas, tenía que informarle de sus movimientos, tenía que compartir su ubicación constantemente, la tenía totalmente y absolutamente sometida. Tenía ella, por ejemplo, terminantemente prohibido hablar con cualquier hombre y voy más allá, porque para poder formar parte de este harén de brujitas del vampiro Sugar Daddy,
tenían que respirar el último aliento de una persona. Es decir, que tenían que matar a alguien y respirar su último aliento de vida. Y de esta manera formabas a pasar parte de su harén privado. Esta mujer daba indicaciones de que eso que le hicieron a Sidney seguramente, o sea, ya lo habían hecho otras veces porque había varias brujas dentro de su harén. Y si esas brujas están dentro de su harén es porque técnicamente han respirado el último aliento de una persona. ¿Entendéis, no? Bueno, otras 2 mujeres más testificaron para alegar que Bailey y Aubrey deseaban grabar a las víctimas mientras las torturaban y las mataban antes de obtener millones de dólares con la venta de esos vídeos. En una de sus confesiones, Aubrey afirmó haber grabado a Sidney dando su consentimiento para ser estrangulada, aunque esa cinta nunca se ha encontrado y Aubrey nunca afirmó haber grabado su muerte. Aubrey finalmente se retractó de esta afirmación de haber grabado a Sidney dando su consentimiento para ser estrangulada. O sea, es que está continuamente mintiendo, desmintiéndose, mintiendo, desmintiéndose. O sea, locura de hombre. Más tarde ese mes, el FBI, que mientras la pareja estaba pues en la cárcel del condado de Saline, Aubrey transmitió cartas, y las interceptó el FBI, claro, algunas de ellas cifradas, como en código, a Bailey, que también estaba en la cárcel, obviamente, informándole de la historia que debía contar ante el tribunal. Como digo, las cartas fueron escritas en una especie de código. El FBI descifró estos códigos porque tampoco son aquí Zodiac, ¿vale? El asesino del Zodiaco. Pues en estas cartas Aubrey asumía toda la responsabilidad del asesinato y describía a Bailey como una participante forzada en el crimen, como si él la hubiera obligado. Esto me recuerda muchísimo a Karla Homolka y Paul Bernardo, el Barbie y Ken asesinos, que por cierto tengo un vídeo de ellos, os lo dejo por aquí arribita, porque me suena algo parecido, ¿me entendéis? Pues bueno. En dicha carta también estaban escritos los planes de Aubrey para ganar dinero haciendo películas snuff. Este tipo de películas son películas de violencia explícita en la que hay una víctima. Es real, no son películas en plan vamos a fingir esto, no son reales. Y bueno, pues él mencionaba esto en su carta, ¿no? Los abogados de Aubrey y de Bailey, que son para darles también de comer aparte, eran defensores públicos, o sea, abogados de oficio, ¿vale? Después de que Aubrey confesara haber estrangulado a Sidney, la defensa basó su argumento en presentar las acciones de la pareja como prácticas sexuales que desgraciadamente salieron mal en algún punto. La defensa describió a Aubrey como una persona con una infancia muy difícil, que se había criado en la pobreza y que estaba ayudando a la policía a hacer justicia para la familia de Sidney. Sí, claro, se les olvidó mencionar que lo único que hacía era mentir y mentir. El abogado de Aubrey también intentó desacreditar el caso de la fiscalía, describiendo a Sidney como una persona muy deprimida que consumía cocaína debido a su depresión, e incluso citaron varios memes que mostraban asfixia y sexo duro almacenados en las cuentas de iCloud como evidencia de que Sidney buscaba tales fantasías sexuales. O sea, el abogado de Bailey enfatizó la infancia traumática de Bailey y subrayó su papel en el asesinato de Sidney como forzado porque estaba siendo manipulada por Aubrey, quien además le doblaba la edad, ¿vale? Pues bueno, por si aún no estáis flipando con este caso, en mitad del juicio, Aubrey se levantó de su silla, todo esto cuando estaba subiendo otra testigo al estrado, se levantó de su silla y gritó: Bailey es inocente y os maldigo a todos. Sacó una cuchilla de no sé dónde, sinceramente, que vete tú a saber
cómo consiguió colar una cuchilla y se rajó el cuello delante de la jueza, delante de los familiares de Sydney, delante de todo el mundo, del jurado. Se rajó el cuello. O sea, es que flipad. Bailey is innocent and I curse you all. Stop recording. Los guardas de la sala estuvieron tremendamente rápidos y enseguida le desarmaron y no le dio tiempo a matarse, ¿vale? Se hizo un buen tajo en el lado derecho, pero lo trasladaron enseguida al hospital con una ambulancia, le cosieron el cuello y tal, no dañó ninguna arteria ni ninguna vena importante ni nada, y pues de vuelta a prisión para posteriormente pues seguir con el juicio. Flipad. Finalmente, el jurado en este juicio terminó encontrando a los dos acusados, Aubrey y Bailey, como culpables de absolutamente todos los cargos que se les imponían. O sea, no tuvieron ninguna duda porque tardaron menos de 3 horas en llegar a esa decisión, lo tenían más que clarinete. Y finalmente, el 8 de noviembre de 2021, 2 años después del veredicto, porque el juicio fue en 2019, pero el veredicto llegó, o sea, la sentencia, quiero decir, en 2021, como he dicho antes, hubo un parón por el tema de la pandemia. Aubrey fue condenado a pena de muerte por todos los cargos, que se joda, eso por no haberse declarado culpable, pero Bailey fue declarada a cadena perpetua, sin posibilidad de condicional, eso sí, porque los padres de ella pidieron clemencia al juez por el bien de su hija pequeña. Recordad que ella había estado casada y que tuvo una hija, la cual estaban cuidando sus propios padres, ¿no? Y el juez pues se apiadó de su vida y eso sí, la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de condicional, lo que significa que no va a salir de la cárcel, así que don't you worry, porque esta pava no vuelve a pisar la calle. Hoy por hoy, Aubrey está en el corredor de la muerte esperando su sentencia como cualquier otro reo en su misma situación, y Bailey cumple condena, una condena de cadena perpetua, y los padres y su hija van a visitarla bastante a menudo, tengo que decir. Y tras este horrible caso terminamos con algo bonito que ha salido de todo esto, y es que la familia de Sydney recientemente, pues bueno, creó la página de Facebook Encontremos a Sydney Love, es el perfil de Facebook que crearon cuando la desaparición de ella. Pues esta página alcanzó 30.000 seguidores mientras seguía su caso y le cambiaron el nombre a la página. Ahora se llama Celebrando la Vida de Sydney Love y es una organización sin ánimo de lucro contra la trata de personas, que además dedica una beca de unos 3.000, 4.000 dólares en nombre de Sydney Love, obviamente, para ser otorgada a estudiantes que sigan carreras como la criminología, seguridad en línea o trabajo social. Así que, pues bueno, pues están con esta fundación, la cual se financia vendiendo flores y vendiendo recuerdos de ella y demás. Y bueno, la estoy poniendo aquí para los que estéis viendo este vídeo en YouTube, la estáis viendo de qué fundación se trata y tal. Y bueno, pues hasta aquí el triste caso de Sydney Love y los asesinos de Tinder. Lo que sigue a continuación es mi opinión. Antes de tratar este caso, o sea, ni siquiera sabía que iba a tratar este caso, vi un short de una monologuista estadounidense que hacía una pregunta al público y decía: ¿qué es lo que más teméis de las aplicaciones de ligoteo, ¿no? Como Tinder, por ejemplo? Y gritó un hombre: catfish. Y ella, pues, con sorna dijo: ay, sí, que te engañen y que no sea tan guapa como en las fotos cuando la conoces en persona. Qué marronazo, ¿no? Y entonces pregunta: mujeres, ¿qué es lo que más teméis de las aplicaciones de ligoteo? Y gritaron: pues que nos asesinen. Tal cual. O sea, las aplicaciones de ligoteo están muy bien, muchos las hemos usado,
pero está siempre el run run ahí detrás de que, ojo, cuidado, porque este tipo de personas colgadas suelen precisamente usar este tipo de aplicaciones pues para encontrar víctimas. No digo que sean todos unos asesinos ni unos agresores sexuales, pero sí que es verdad que las usan. O sea, el miedo intrínseco, que ya de por sí tenemos que tener, en especial las mujeres, y seamos francos, chicos, a vosotros os atracan por la calle y os meten 2 navajazos, es un hecho. De hecho, hay más víctimas hombres en este sentido que no mujeres. Pero nosotras nos exponemos al peligro principalmente por una agresión sexual, que seguramente Sydney la sufrió. Y además que nos maten pues por algún fetiche extraño. Es una realidad. Y estas aplicaciones, pues sí, son una realidad. Las usan este tipo de gente. También hay estadísticas que dicen que el 70% de las personas, de las mujeres que han utilizado Tinder, pues han sido agredidas de alguna manera. Ya sea porque han recibido fotos no deseadas directamente. O porque... Yo soy una de ellas, por cierto. O porque cuando quedaron con ellos, pues pasó algo grave con ellos. O sea, es una realidad. Hay que tener mucho cuidado a quien conoces. Porque sí que es verdad que estas aplicaciones fueron creadas, pues eso, para ligar. Que está muy bien, ¿vale? Encontrar pareja por ahí está muy bien. Pero también es verdad que tiene una cara B. Y la cara B... es muy chunga la cara B, ya os digo. Pobre Sydney. Solo quería encajar y conectar con alguien. Y qué lástima, de verdad. O sea, tras su primera cita con Bailey, bueno, con Audrey realmente, porque ella se hacía llamar Audrey en su perfil de Tinder, iba en una puta nube. O sea, le encantó esa primera cita. Tenía chiribitas en los ojos, ¿me entendéis? Esa ilusión de una primera cita que dices, Dios mío, es que estoy por llorar de felicidad de lo bien que ha ido. Y más cuando estás en una depresión, que bueno, no puedo hablar por una persona con depresión porque afortunadamente no es mi caso, ¿no? Pero yo me lo imagino como ella mirando a un túnel y viendo la luz al final del túnel y diciendo, por fin, es que necesitaba este soplo de aire fresco sobre mí, por fin, ¿no? Por fin conozco a alguien afín a mí, con gustos muy similares, que aún encima está claro que le gusto porque nos hemos liado, ¿vale? Que me ha pedido otra segunda cita enseguida. Pues es el love bombing, ¿no? Y era todo mentira. Simplemente era un medio para un fin. Te estaban engañando porque las intenciones de estos dos desgraciados eran claramente otras, mucho más siniestras y perturbadas. No sé si será verdad el tema de la secta. Yo me lo creo, sinceramente. O sea, deberían buscar... He buscado información, no he encontrado nada de si están buscando más información por posibles otros asesinatos que hubiera dentro de esa harén de brujas. Del vampiro Sugar Daddy. Es que... Dime de qué presumes y te diré de qué careces, cariño. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Vosotros os creéis que Bailey estuviera sometida a lo que hiciera Aubrey y que en realidad ella no es tan culpable? ¿O creéis que a ella también le excitaba todo este juego de snuff, de maltratar y torturar a una persona hasta el punto de la muerte? Yo estoy ahí que sí que no le quito a ella ninguna culpa porque además lo suyo yo lo siento más aún como una traición. O sea, es la captadora completamente. Y es una traición total. Pero estoy ahí en plan de que sí que hubiera ese rollo sectario, de que ella fuera más la sumisa de él y todo eso. Y tal. Que no sé qué encanto le ve porque, macho, tremendo. O sea, tremendo este caso. Lo de las imágenes del vídeo cuando se cruza con su víctima, él sabiendo que la va a matar esa misma tarde.
Y claro, Cindy ni siquiera le mira porque pasa a su lado, pero no sabe quién es. Y él mira así, se ven las imágenes, como mira por encima de su hombro pensando, ¡epa! Ahí va, ay, esta noche te estaré matando. O sea, se te ponen los pelos de punta. Y luego el cobarde, en mitad del juicio, es que menudo notas. Es que menudo notas, tío. Cortándose el cuello. ¿Cómo cojones se le coló a los de seguridad que llevara una cuchilla encima? Se supone que pasan por un arco de detector de... Bueno, claro, él llega de la cárcel en el furgón y no accede por el mismo lado en el que accede la gente normal. Pero la gente normal que accede a la sala tiene que pasar por un arco de seguridad, te registran, o sea, hay un control. Sin embargo, un reo acusado de un asesinato atroz ¿no lo registran antes de entrar en la sala del juicio? ¿Estamos locos? ¿Y si en lugar de cortarse él el cuello se le hubiera ocurrido cortárselo a su abogado? ¿Por qué patatas? Es que... Madre mía, de verdad, en fin, qué putos locos. Espero que no tarden mucho en ejecutar a este tío. Mira que estoy en contra de la pena de muerte, pero ya que le ha caído, fuck you, que te jodan. En fin, pues nada, me alegro que no vayan a salir de la cárcel ninguno de los dos. Uno, como digo, está en el corredor de la muerte, con lo tal son 23 horas en una celda. 2×4. Además, no creo que tenga muchas comodidades, pero que se aburra mucho. Que se aburra muchísimo. Y que ya no tiene a sus brujitas. Ahora es posible que la brujita sea él ahí. Y nada, que me alegro un montón que esté en esa situación ahora. Me entristece que haya llegado, pues, causando la muerte a una joven de 24 años. Pero bueno, en fin. Pues nada. Pues chicos, hasta aquí el triste caso de Cindy Lou y los asesinos de Tinder. Espero que os haya parecido interesante. De ser así, os podéis suscribir aquí abajo, activar la campanita que os avisará cada vez que saco un nuevo vídeo, que le deis like y hipeéis este vídeo, por favor, que eso es lo más importante, no cuesta nada. Seamos francos, no cuesta nada. Tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcast, Podimo muy variados, que tenéis la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo y los enlaces de compra para mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado. Recordaros que dentro de nada es el aniversario y que seguramente colgaré un vídeo editado por el caso de Jonestown, que nunca lo he hecho y quiero tener un vídeo profesional, bien hecho, con un montón de fotos que os aseguro que no veréis en otros vídeos, os aseguro, que además las tengo en el libro. Me costó un huevo conseguirlas, o sea, tuve que hablar literalmente con familiares de las víctimas de Jonestown para conseguirlas, y las tendréis en el vídeo. Y bueno, pues nada más que añadir, que yo sin más me despido hasta el próximo vídeo, o el próximo directo. Así que, adiós.